Muchas gracias por dejarme asomarme a su pantalla. Cuando se cumplen 4 años, en febrero de 2026, de la invasión rusa de Ucrania, vamos a hacer una sesión extraordinaria para ver los puntos en común que hay entre España y Ucrania, que parten desde los visigodos, después una larguísima ignorancia mutua, y la historia de Ucrania en el siglo XX y XXI, con sus vinculaciones comunes con Rusia, que son históricas, para tratar de entender un conflicto que hoy por hoy tiene muy mala solución sin concesiones por ambas partes. Vamos a ello. Érulos e invasiones vikingas. Antecedente común de España y Ucrania. Durante casi 300 años, del 793 al 1066, los habitantes de las poblaciones europeas, desde Dublín a Kiev, advirtieron alteradas sus vidas por la violenta irrupción de un pueblo cuyos muchos nombres se susurraban temblando por el sangriente proceder saqueador. Los eslavos los llamaban rusos, los anglosajones daneses, los irlandeses gael o laganich, los andalusíes magos y los francos normandos. Se trataba de los vikingos. Esos vikingos son considerados descendientes de los érulos, pueblo germánico que invadió el Imperio Romano junto con los visigodos, ambos procedentes de la desembocadura del Danubio. Mercenarios érulos sirvieron a Bizancio en su guerra contra los vándalos en África, entre el 533 y el 534. Desaparecen como pueblo antes de la mitad del siglo VII. Algunos autores señalan que regresaron a Escandinavia, donde habían salido 2 siglos antes. Expertos navegantes y guerreros, los vikingos hicieron su presentación en la sociedad de manera violenta, cuando atacaron y destruyeron por completo en el año 793 el monasterio de Lindisfarne, situado en el norte de Inglaterra. Desde entonces y durante los siguientes 3 siglos, la presencia vikinga paseará sus temerarias armas entre los extremos oriental y occidental del continente europeo, estableciendo sus dominios por la imposición de la fuerza. Los primeros grupos vikingos tuvieron sus tierras en 3 territorios, que en la actualidad forman los países escandinavos: Suecia, Noruega y Dinamarca. Su habilidad como navegantes les permitió alcanzar el continente americano 471 años antes que Colón. Los vikingos en la península ibérica. La primera incursión, en el año 844, consistió en el asalto al litoral atlántico y posteriormente un internamiento por el río Guadalquivir. Atacaron a Coruña, Lisboa y Cádiz. Casi 4.000 vikingos llegaron a Isbililla, Sevilla. Fueron expulsados por Abderramán II, emir de Córdoba. Entre el 852 y el 862, Borg Ragnarsson, con 100 navíos, sube por la ría de Arosa y atacaron Santiago de Compostela, que paga un tributo para que se marchen. Expulsados por Ordoño I de Asturias, se dirigen al litoral portugués y saquean Algeciras y Baleares. Remontando el río Ebro, capturan al rey García Íñiguez de Pamplona, que tiene que pagar un rescate de 70.000 monedas de oro. Al regresar por el estrecho de Gibraltar, una flota del emir de Córdoba les hace perder más de 40 navíos. La última visita del jefe vikingo Gunderedo la realiza entre el 966 y el 971. En primer término atacan Alcázar del Sol, cerca de Lisboa, donde son expulsados por navíos árabes. En los 3 años siguientes saquean sin oposición los aledaños de Santiago.
en 971, un ejército comandado por el obispo rudesino y el conde Gonzalo Sánchez se impone en la batalla y dan muerte a Gunderedo. Los vikingos en Europa del Este. La Rus de Kiev se remonta a finales del siglo IX, cuando los vikingos, varegos o rus, llegaron al este de Europa en busca de fortuna. Según la crónica de Néstor, un libro del siglo XII que narra la historia de los rus, los eslavos de la región pidieron a los vikingos que tomasen el control para expulsar a los jázaros, pueblo turquídido, y 3 hermanos aceptaron la petición. El mayor, Rurik, se asentó en Novorok, Synesius en Belozersk y el menor, Tubor, en Izborsk, todas ciudades de la Rusia occidental actual. Esta pasó a llamarse Tierras del Rus, como los eslavos denominaban a los vikingos, es decir, rusos, y los 3 hermanos fundaron en el año 862 la dinastía rúrica, de distintos principados, ininterrumpida hasta la llegada a Rusia de los Romanov en el siglo XVII. La ciudad-castillo de Kyiv, que se pronuncia Kiev en ruso o Kyiv en ucraniano, las diferencias entre el idioma ucraniano y el ruso son más o menos las que tenemos entre el castellano y el catalán, se considera una especie de centro espiritual de Rusia. El príncipe Vladimiro, quien en el año 989 eligió la rama ortodoxa del cristianismo y tomó la histórica decisión de bautizar a sus súbditos, también era de Kiev. La ciudad continuó siendo el centro de las tierras rusas hasta el siglo XII, cuando comenzó a dividirse en varios principados independientes. Esclavos ucranianos en el Reino de Aragón. Digamos en primer término que la esclavitud ha sido una constante en el mundo que persiste hasta nuestros días. Desde la más remota antigüedad, en el territorio de la península ibérica hubo esclavos. La abolición efectiva en España no se produjo hasta el año 1870 en la península, 1873 en Puerto Rico y 1880 en Cuba. La principal fuente de esclavos en el territorio peninsular fueron los prisioneros de las guerras contra berberiscos y turcos. La Iglesia española de la época nunca condenó la esclavitud. Consideraba que los individuos inferiores, los que la naturaleza consideraba de menor valía, podían ser esclavizados por hombres superiores como los cristianos viejos. En su estudio sobre el origen de los esclavos en el Reino de Aragón entre los siglos XV y XVII, Gómez de Valenzuela señala la abundancia de los mismos de origen ruso, en realidad ucranianos, matiza, y de tártaros en la península de Crimea. Estos esclavos eran prisioneros de las guerras contra los turcos. Mutuo desconocimiento entre los siglos XVI a XIX. Entre los siglos XVI a XIX hay un mutuo desconocimiento entre ucranianos y españoles. Hay referencias en escritos de algunos clérigos viajeros. Es el caso de Octavio de Sapiencia, 1622, que incluye información sobre Crimea y sobre los cosacos, rosos de Polonia. O de Pedro Sebastián Cubero, aragonés, jesuita, que entre 1670 y 1679 fue el primero en dar la vuelta al mundo a la inversa, que en su periplo visitó Varsovia, Moscú y las estepas rusas hasta Astracán, al borde del mar Caspio, para seguir hacia Persia. Estudiosos ucranianos suponen que entre los monjes de las órdenes católicas que predicaban en tierras ucranianas había franciscanos españoles. En la historia de la provincia de España de la Orden de los Predicadores, de 1725, se recoge que en 1345 los franciscanos se establecieron en varias ciudades ucranianas. Asimismo, se cita que los dominicos constituyeron
una provincia en Ucrania en 1569. También existen algunas referencias a guerrilleros españoles en Ucrania que vivían en Sich, según carta enviada en 1594 por el diplomático español en Praga, Guillén de San Clemente, al rey Felipe II. Cosacos, en ucraniano cosac y en ruso kazak, son formaciones sociales y militares de origen eslavo que se establecieron en el siglo X en las estepas que actualmente son el sur de Rusia y Ucrania. El grupo principal y más numeroso es el de los cosacos rusos de los ríos Don, Kubán, Terek y Ural, y el de los cosacos ucranianos, respectivamente. Algo menos conocidos son los cosacos polacos y los cosacos tártaros. Todos ellos eran feroces guerreros. Los cosacos ucranianos formaron el estado de los cosacos de Zaporizhia en 1649. Se los considera los progenitores de la moderna nación ucraniana y el discurso nacionalista ucraniano apela en gran medida a los cosacos. Ucrania en la órbita de Rusia. Tras invasiones de mongoles, turcos y polacos, estos últimos católicos, los principados de Rus de Kiev se pelearon entre sí y algunos son sometidos por fuerzas exteriores. A principios del siglo XVII, la población ortodoxa de Ucrania, entonces Hermanato Cosaco de Zaporizhia, actual centro de Ucrania, sufría una opresión continua por parte de la Alianza Católico-Polaca con los lituanos y la Turquía musulmana. Bohdan Khmelnytsky intentó establecer alianzas con varios gobernantes europeos, pero se dio cuenta de que la única salida era formar parte del Estado ruso. La firma del Acuerdo de 1654, Tratado de Pereyaslawsk, fue una iniciativa de la parte ucraniana. Hubo una rusificación de Ucrania. En el siglo XIX, en 1863, la circular Valuet del zar Alejandro II prohibió la publicación de libros en lengua ucraniana. Observen cómo estas diferencias nacionalistas se parecen, en parte y en sus consecuencias, a lo mismo que ha ocurrido entre la lengua catalana y la castellana en algunas etapas de nuestra historia. Ucrania y la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo ucraniano occidental se situó entre Austria-Hungría y Rusia. Las aldeas ucranianas fueron destruidas regularmente por el fuego cruzado. Se pueden encontrar ucranianos participando en ambos lados del conflicto. En Galicia, actual Polonia, más de 20.000 ucranianos sospechosos de simpatizar con los intereses rusos fueron arrestados y colocados en campos de concentración austriaco, tanto en Telechov, Estiria, como en la fortaleza de Tezerín, ahora República Checa. La brutalidad no terminó con el final de la Primera Guerra Mundial para los ucranianos. La lucha en realidad se intensificó con el comienzo de la Revolución Rusa de 1917. La revolución inició una guerra civil dentro del Imperio ruso y gran parte de la lucha tuvo lugar en las provincias de Ucrania. Muchas atrocidades ocurrieron durante la guerra civil cuando los ejércitos rojo, blanco, polaco, ucraniano y los aliados marcharon por todo el país. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial de 1919, estableció el siguiente reparto. En el oeste, Galicia y el oeste de Volinia quedaron en manos de Polonia. El reino de Rumanía se quedó con la provincia de Bucovina. Checoslovaquia se aseguró las antiguas tierras de Austria-Hungría, Uzhorod y Bukachevo. Las restantes provincias centrales y orientales de Ucrania, como república socialista, fueron una de las fundadoras de la Unión Soviética en 1922. Los ucranianos
vieron como su intento de lograr una condición de Estado independiente se derrumbó, por una parte a favor de otros países y por otra de su federación voluntaria como integrantes de la Unión Soviética. De esa forma consiguió su configuración geográfica actual. Crimea, que en principio no estaba en su territorio, les fue transferida por Rusia, por Khrushchev, como región autónoma en 1954. Y esa población rusa que votó en referéndum unirse a Rusia fue ocupada por la Federación Rusa en 2014. Ucrania, hambruna, genocidio soviético y holocausto nazi. Tras la guerra civil entre ucranianos liberales, la República Nacional de Ucrania Occidental, que fueron independientes entre 1917 y 1919, contra ucranianos bolcheviques, República Popular de Ucrania, que sería fundadora de la Unión Soviética en 1922, estos últimos, que fueron los vencedores, persiguieron el nacionalismo ucraniano y se produjo una rusificación del territorio. En la URSS, bajo el mandato de Stalin, se sufrió una gran hambruna entre 1932 y 1934, el conocido como Holodomor, matar de hambre en ucraniano. Se estima que solo en Ucrania murieron entre 1,5 y 4 millones de personas, aunque podrían ser 7 millones si incluimos otras repúblicas soviéticas como Kazajistán y las del norte del Cáucaso, por la aplicación de confiscaciones de trigo. Tras la caída de la Unión Soviética, se descubrieron fuertes indicios de que estas hambrunas fueron provocadas. Hoy en día, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo han calificado el Holodomor como genocidio, como crimen de lesa humanidad. Por otra parte, la invasión de la Alemania nazi, Operación Barbarroja de 1941 en la Segunda Guerra Mundial, supuso que prácticamente todo el territorio ucraniano quedara bajo control alemán por casi 2 años, incluida Kiev, que soportó 2 batallas y asedios. Durante la reconquista soviética a partir de 1943 hubo ucranianos que colaboraron con los nazis. Lo mismo había pasado en Hungría, Rumanía y Yugoslavia. El Holocausto en Ucrania fue la persecución, deportación y exterminio sistemático de entre 1,4 y 1,6 millones de judíos de Ucrania por parte de la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores entre los años 1941 y 1944. La mayoría de los judíos soviéticos anteriores a la Segunda Guerra Mundial vivían en la llamada zona de asentamiento, de la cual Ucrania constituía la mayor parte. Independencia de Ucrania e invasión de Rusia en 2022. Veamos qué ha ocurrido en Ucrania entre 1991 y 2022. El 21 de agosto de 1991, en la URSS se produjo un golpe de Estado fallido contra su presidente Gorbachov. Y el 24 de ese mismo mes de agosto, el Parlamento ucraniano declaró la independencia, ratificada por referéndum el 1 de diciembre. El 25 de diciembre, la URSS quedó oficialmente disuelta y Ucrania plenamente independiente. Su primer presidente fue Kravchuk, hombre ligado a Moscú. En 2005 llega al poder Yushchenko, primer dirigente alejado del Kremlin. En el año 2010 no hubo cambio. Gana las elecciones Yanukovych, un prorruso. No terminó su mandato. En febrero de 2014, tras multitudinarias de manifestaciones, es derrocado por los partidarios de acuerdo con la Unión Europea y los partidos de extrema derecha. En marzo de ese mismo año 2014,
la región de Crimea aprueba en referéndum unirse a Rusia. El gobierno de Ucrania no lo reconoció, pero Rusia ocupó el territorio. En junio, las regiones de Donetsk y Lugansk, con mayoría de población rusa, votaron en 2 referéndum convertirse en repúblicas populares independientes. Desde ese momento se inició una guerra entre las autoridades centrales de Ucrania y las repúblicas separatistas, que es prolegómeno de la actual invasión rusa. Entre 2014 y 2019 ganó las elecciones presidenciales Poroshenko, un empresario multimillonario que fue perdiendo popularidad por casos de corrupción. Su sucesor, desde el 20 de mayo de 2019, es Volodymyr Zelensky, actual presidente, que había fundado el partido Servidor del Pueblo, que era el mismo nombre que el programa de televisión que producía, dirigía e interpretaba, y ganó las elecciones con el 73% de los votos. Punto de vista de Rusia. El 24 de febrero de 2022, tras meses de tira y afloja diplomáticos, Rusia inició la invasión de Ucrania. Por una parte, apeló a la defensa de las poblaciones rusas de Donetsk y Lugansk atacadas desde Ucrania. Por otra, recordó el origen común y los lazos históricos, aparte de una supuesta deriva nazi en Ucrania. En nuestra opinión, las razones de peso son geopolíticas. Putin, presidente de Rusia, aplica la misma política de consolidación territorial que la que hicieron los zares y Stalin. Tras la disolución de la Unión Soviética, se encontraban en una situación de debilidad en 1991. Pero desde entonces la Federación Rusa ha recuperado potencial. Durante estos años, los países del antiguo telón de acero, su órbita acordada tras la Segunda Guerra Mundial, han ido ingresando en la OTAN. No es que sean 4, son 14. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Un avance más de la OTAN con la posible incorporación de Ucrania, donde, digamos, la contención ahora mismo solo queda en Bielorrusia y Ucrania, vean el mapa, es considerada por Rusia como totalmente inasumible, como una línea roja. El problema es que para controlar esa inclinación de Ucrania hacia la OTAN y la Unión Europea, diseñó en el 22 una operación de invasión relámpago que falló. Y el fallo de esa invasión es su actual gran problema y el motivo de la guerra que no se acaba. Diferencias entre ucranianos. Ucrania reúne una diversidad étnica y religiosa. Ninguno de los líderes ucranianos, ya sean el pro-estadounidense Yushchenko, el prorruso Yanukovych, el proeuropeo Poroshenko o el actual Zelensky, ha sido capaz de diseñar una estrategia exitosa que reúna a ciudadanos tan diversos. Estas diferencias y desacuerdos se han multiplicado. La Ucrania de habla rusa comenzó a sentirse decepcionada por la política de ucranización y se inclinó hacia Rusia, mientras que los de habla ucraniana en el oeste se sienten atraídos por la homologación política con la Unión Europea, es decir, democracias liberales e incorporación a la OTAN en la estela de Polonia, las repúblicas bálticas, Hungría, Rumanía, etc. Estuvieron, como ellos, en la órbita soviética. Los primeros son apoyados por Rusia, que ha procedido a la invasión, y los segundos por la Unión Europea y la OTAN, pero con las manos atadas, puesto que la entrada en beligerancia
equivale al inicio de una tercera guerra mundial, con capacidad nuclear y destructiva por ambas partes a nivel planetario. Hay un conflicto civil con víctimas civiles inocentes y un serio peligro de escalada a una guerra global. Para no ir hacia ello, solo existe una acción diplomática que conlleve cesiones por ambas partes. Algo, hoy por hoy, lo veremos con detalle 4 años después, muy lejano. La posición de España en todo este periodo ha sido una posición firme como aliado y siguiendo las resoluciones de la Unión Europea y de la OTAN. Sin embargo, los efectos económicos se han hecho notar porque Ucrania era un gran proveedor, sobre todo de grano destinado al pienso y de aceite de girasol, que era materia prima para los conserveros españoles. 24 de febrero de 2026. 4 años de guerra. 4 años después del 24 de febrero de 2022, la guerra se ha convertido en un conflicto de desgaste, con el frente muy estabilizado, un coste humano y material descomunal y sin una paz creíble a la vista. Moscú ha pasado de la operación relámpago a una estrategia de consolidar posiciones y crear zonas colchón al otro lado de la frontera, mientras Kiev combina la defensa en profundidad con contraataques locales. Las estimaciones combinadas de bajas, muertos, heridos y desaparecidos de ambos ejércitos se acercan ya a los 2 millones de personas, con más de 300.000 bajas rusas y entre 500.000 y 600.000 ucranianas, según los servicios de inteligencia occidentales y centros de estudio. El conflicto es ahora una guerra posicional. Avances marginales de ambos bandos en sectores como Kupiansk, norte del Donetsk, o parte de Kharkov, sin rupturas estratégicas. Ucrania ha perdido una parte importante de su capacidad industrial y energética. Depende fuertemente de la ayuda exterior y afronta una crisis demográfica por muertos, refugiados y emigración económica. Rusia, por su parte, mantiene como objetivo explícito el control del Donbass y un estatus de subordinación estratégica de Ucrania, mientras utiliza la guerra larga para desgastar a Kiev y dividir a sus apoyos occidentales. Con la llegada de Trump, los Estados Unidos redujeron un 99% su apoyo militar a Ucrania. Desde 2022, Estados Unidos y Europa han sido el sostén esencial del esfuerzo bélico ucraniano, pero en 2025-2026 se ha producido un giro. Washington prácticamente ha cerrado el grifo, mientras Europa aumenta y asume el liderazgo del apoyo militar. Durante 2022-2024, Estados Unidos fue el principal proveedor de armas, munición, defensas antiaéreas y sistemas avanzados, HIMARS, artillería, defensa aérea, etc., concentrando la mayor parte de la asistencia militar occidental. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025-2026, la nueva ayuda militar estadounidense se ha desplomado en torno a un 99%, dejando de aprobar paquetes significativos para Kiev y obligando a Europa a cubrir el vacío. En paralelo, los países europeos han incrementado su ayuda militar anual. Solo en 2025 se calcula que aportaron unos 29.000 millones de euros en ayuda militar, entre a los 17.000 y 18.000 millones de media en los años 2022-2024. Es un aumento aproximadamente de 2/3. Tienen ese gráfico magnífico que es del Kiel Institute, donde en amarillo se ve la proporción de la ayuda de los Estados Unidos
y en azul la de Europa. Fíjense la evolución hasta la llegada de Trump en enero de 2025 y cómo a partir de ese momento y su buena relación con Putin ha supuesto prácticamente la desaparición del apoyo militar a Ucrania en la guerra por su independencia, tratando de forzar que haga cesiones territoriales al gusto de Rusia y de Putin. Vamos a concluir con la última hora en este cuarto aniversario de la guerra Ucrania-Rusia. En febrero de 2026, Rusia controla aproximadamente el 19% del territorio ucraniano, principalmente en el este y sur, con avances marginales pero estancados en el frente oriental. Las perspectivas de una solución negociada han mejorado ligeramente con mediación estadounidense, aunque persisten profundas discrepancias territoriales. El riesgo de escalada a una tercera guerra mundial se considera bajo, pero no nulo, centrado en posibles confrontaciones OTAN-Rusia. Rusia domina la península de Crimea, anexada en 2014, casi el 100% de Lugansk, cerca del 70% del Donetsk, incluyendo avances hacia Pokrovsk y Koistarilla, la mayoría de Zaporilla y parte de Jersón, con la margen izquierda del río Dnieper bajo control. En enero-febrero de 2026 se han reanudado los contactos tripartitos Rusia, Ucrania, Estados Unidos en Abu Dhabi, con resultados constructivos y disposición para rondas adicionales. Rusia condiciona la paz a reconocer su control sobre el Donbass, Crimea y Zaporilla y Gerson. Kiev rechaza cesiones territoriales y exige la retirada total rusa. Pero Zelensky ha explorado criterios para el fin de la guerra, que Trump mantiene canales abiertos con Putin, lo que podría inclinar hacia un alto el fuego congelado. Terminemos. Los analistas ven lejano un acuerdo duradero sin concesiones mutuas. Pero el agotamiento de ambos bandos y el recorte de ayuda occidental a Ucrania aumentan la presión para un compromiso